El requisito para que tus pecados sean lavados es que invoques el nombre del Señor. En este asunto no debes ser un creyente silencioso, que no es capaz de invocar el nombre del Señor en voz alta. Pablo, si te quedas callado, los creyentes no creerán que ahora eres uno de ellos y no te perdonarán. Por lo tanto, ahora debes poner en práctica lo que tú antes reprobabas. Esto es, invocar el nombre del Señor Jesús. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En Hechos 9, Saulo de Tarso perseguía a todos aquellos que invocaban el nombre del Señor para encarcelarlos. Pero unos días más tarde, él mismo llegó a ser uno que invocaba de la misma manera que aquellos a quien antes perseguía. En el Estudio Vida de hoy veremos lo que significa invocar el nombre del Señor. Y para esto nos acompaña Jorge Farías, quien nos va a ayudar a presentarles una piedra preciosa, que ha estado escondida por años, pero que ahora ha sido recobrada. Bienvenido de nuevo, Jorge. Muchas gracias a usted por invitarme. Jorge, lo que vamos a ver hoy está en el contexto de la defensa que hizo Pablo ante los líderes religiosos en Jerusalén. Entonces, ¿podría usted darnos unas palabras de introducción como trasfondo a este programa? Claro que sí. Después de una larga travesía, Pablo finalmente regresaba a Jerusalén porque sentía carga por la iglesia allí. Él se había dado cuenta que algo andaba mal en la iglesia en Jerusalén porque el judaísmo se había infiltrado en ella. Entonces, los ancianos de la iglesia le piden que haga un voto público y esto causa un alboroto tremendo, de donde Pablo tuvo que salir escoltado por soldados y llevado delante del gobernador Félix. Esto nos trae al capítulo 22 de Hechos, donde Pablo da su testimonio. Y de esto es lo que trata el Estudio Vida de hoy. Exactamente. Este es el punto donde vamos a iniciar nuestro programa de hoy y vamos a escuchar a Witness Lee, quien nos va a dar maravillosas comparaciones. Y queremos pedir a nuestros radioescuchas a que presten mucha atención al programa de hoy. Empecemos con Witness Lee. This was the word of Ananias. En este mensaje prestaremos atención a las palabras de Ananías a Pablo, In verse 16. mencionadas en el versículo 16, Ananias said, "And now, why do you delay?" que dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. La frase invocando su nombre modifica los verbos bautízate y lava. Ananías parecía decirle a Pablo, levántate y bautízate, y al bautizarte debes invocar el nombre del Señor. El requisito para que te bautices es que invoques el nombre del Señor. Invocar al Señor fue la manera en que Pablo lavó sus pecados. Ahora bien, tenemos que preguntarnos cuál es el tema principal que consideraba Ananías como los pecados de Pablo. ¿Cuáles eran los pecados que Pablo debía lavar? Indudablemente, para Ananías, los pecados más graves que Pablo había cometido era perseguir y arrestar a los que invocaban el nombre del Señor Jesús. Y sin duda, el mayor pecado cometido por Pablo fue salir a arrestar a los que invocaban el nombre del Señor. A este respecto, él fue declarado culpable no solamente por Dios, sino también por los creyentes, tanto en Jerusalén como en todo lugar. Los creyentes lo tachaban a él de perseguidor. Pablo consideraba la invocación
como una señal que identificaba a los creyentes, y por eso, a donde quiera que iba, buscaba a los que invocaban el nombre del Señor. En 22:16, Ananías parecía decir: Pablo, a los ojos de los creyentes, tu mayor pecado ha sido perseguir y arrestar a los que invocan al Señor. Ahora que te has arrepentido y convertido, debes lavar tus pecados, y en especial el pecado de haber perseguido a los santos. Para que tus pecados sean lavados, debes invocar el nombre del Señor. Si invocas y dices: Oh Señor Jesús, y lo haces varias veces, los santos ciertamente te perdonarán. El requisito para que tus pecados sean lavados es que invoques el nombre del Señor. En este asunto no debes ser un creyente silencioso, que no es capaz de invocar el nombre del Señor en voz alta. Pablo, si te quedas callado, los creyentes no creerán que ahora eres uno de ellos y no te perdonarán. Por lo tanto, ahora debes poner en práctica lo que tú antes reprobabas. Esto es, invocar el nombre del Señor Jesús. Antes te valías de esa señal para identificar a los que debías perseguir y arrestar, pero ahora debes usar esa misma señal para demostrar que tú has creído en el Señor Jesús y que has sido salvo. Ahora pues, Pablo, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Al invocar, serás perdonado por los que aman al Señor Jesús. El hecho de que Pablo invocara el nombre del Señor Jesús constituyó la etapa inicial de su traslado dispensacional. Jorge, en el versículo 16, Pablo citó la palabra de Ananías que le dijo: Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pero para poder ver el contexto, necesitamos volver a Hechos 9:14, donde Ananías le habla al Señor respecto a Pablo diciendo: Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces, Jorge, ¿qué significado tiene que el Señor le haya ordenado a Pablo lavar sus pecados por medio de invocar su nombre? Como ya mencionó usted, Víctor, antes de que Pablo se convirtiera, tenía la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocaban el nombre del Señor. Y eso fue precisamente lo que hizo. Los persiguió, los envió a prisión y aún permitió que fueran apedreados hasta morir, como en el caso de Esteban en Hechos 7. Así que, ¿cuál era el pecado más notable de Pablo cuando Ananías le dijo que se levantara, se bautizara y lavara sus pecados invocando el nombre de Jesús? Ciertamente, Ananías se refería a pecados específicos que Pablo había cometido, especialmente el haber matado a los que invocaban el nombre del Señor. El Señor ama a todos aquellos que invocan su nombre. Por ejemplo, Esteban en Hechos 7 murió diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Ustedes creen que Pablo se pudo olvidar de esta escena cuando mataban a este verdadero invocador? Así que para que los cristianos creyeran en la conversión de Pablo, se le ordenó que se bautizara y lavara sus pecados invocando el nombre del Señor Jesús. Invocar era una prueba de que Pablo se había apartado del pecado de matar a los que invocaban el nombre del Señor y que él mismo era un invocador genuino del nombre del Señor. Es maravilloso que el Señor escogió para el bautismo de Pablo el mismo método que Pablo tenía para perseguir. Sin duda, en ese momento, Pablo estaba desesperado por recibir el lavamiento del Señor, debido a que sentía un gran peso de culpa por el gran pecado que había cometido. Bien, Jorge, ¿qué le parece si regresamos a Witness Lee para considerar el invocar más detalladamente? Adelante. Once you call,
you really touch the Lord. Una vez que invoquen, tocan al Señor. Let me demonstrate. Déjenme demostrarles. Frecuentemente en mis días antiguos yo oraba en silencio. Y creo que todos hemos hecho esto. Hay un verdadero problema cuando hacemos esto. Especially late in the evening. Y especialmente cuando estamos tarde en la noche. Late in the evening, before bed, En la noche, antes de irnos a dormir, si ustedes oran en silencio, tu clase de oración silenciosa, van a ponerse a dormir. if you couldn't get into sleep, you better pray that way. Y si no pueden dormir, mejor oren así en silencio. Pero si ustedes dicen, oh Señor, nunca van a poder tomar una siesta. Entonces les pregunto, ¿por qué este asunto de invocar el nombre del Señor está tantas veces en la Biblia? Es debido a que cuando invocan el nombre del Señor, el Señor tiene el terreno, tiene la oportunidad de propagarse a sí mismo dentro de nosotros. Cuando invocan el nombre del Señor, les digo, cuando invocan, ustedes reciben al Cristo resucitado mismo que se propaga dentro de nosotros. Esto no es una doctrina, es algo real. Pruébenlo. No se olviden de que hay un versículo que dice que el Señor es rico para con todos los que le invocan. Su palabra no puede ser en vano. Él es rico en todas las cosas divinas, en todas las cosas espirituales, y tenemos que aprender a participar de sus riquezas por medio de invocar. La Biblia dice que el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Romanos 10 también dice que el Señor es rico para con todos los que le invocan. Y experimentamos su presencia. ¿Cómo saben ustedes que el Señor está cerca de ustedes? Cuando invocan. No solamente está cerca, sino que está allí adentro de nosotros y se convierte en nuestro disfrute. Y se convierte en la solución de muchas cosas para nosotros. Esta no es una simple doctrina, sino algo muy práctico en nuestra vida cristiana. Hoy en día el Señor es el Espíritu todo inclusivo. Y como tal, Él es omnipresente y opera en nosotros, esperando la oportunidad de extenderse en nuestro ser. Cada vez que invocamos su nombre, le damos la oportunidad de crecer en nosotros. ¿Conocen ustedes a algún verdadero cristiano que pueda afirmar que nunca ha invocado el nombre del Señor Jesús? Sin duda alguna, todos los creyentes genuinos han invocado el nombre del Señor al menos una vez. Muchos de nosotros podemos testificar que cuando invocamos el nombre del Señor, establecemos un verdadero contacto con Él. En la sección que acabamos de escuchar, vemos el asunto de invocar no desde el punto de vista doctrinal o de enseñanza, sino como una práctica necesaria que el libro de Hechos y el libro de Romanos promueven bastante. Y ya que esta es una práctica relacionada con nuestra experiencia, ¿podría usted darnos su testimonio al respecto? Desde que yo empecé a practicar el invocar, aprecio al Señor Jesús 1000 veces más que antes. Es bueno ver que el Señor se hizo carne para llegar a ser el hombre Jesús, que luego fue crucificado en la cruz y resucitó entre los muertos. Pero después de eso, en Filipenses 2, del 9 al 11, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Luego en Romanos 10:13 dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Mi testimonio, Víctor, es que yo soy un cristiano diferente desde que comencé a practicar el invocar. Yo quiero animar a todos los que nos escuchan a que practiquen el invocar muchas veces al día, ojalá cientos o aún miles de veces.
digan el nombre en voz alta, y si no pueden hacerlo en voz alta, por lo menos háganlo calladamente. Díganle, oh Señor Jesús, te amo. Simplemente practiquen esto y serán cristianos diferentes. Invocar el nombre del Señor puede ser la oración más corta y significativa que podemos hacer. Cada vez que decimos, oh Señor, estamos teniendo contacto con el Señor. En 1 Corintios 1:2 dice que fuimos llamados por el Señor para invocar su nombre. ¡Qué privilegio poder invocar su nombre! Dice en Romanos 10:12 que el Señor es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuanto más invoquemos su nombre, más nos llenará con todo lo que Él es y con todas sus riquezas inescrutables. Usted simplemente invoque su nombre. Esta es la revelación que Dios nos da en el Nuevo Testamento. Mi esposa y yo hemos estado casados durante 23 años y podemos testificarles que todo en nuestro matrimonio es ahora distinto. Nuestro amor mutuo, nuestra unanimidad, nuestro contacto con la gente y nuestro interés por el deseo del corazón del Señor es distinto y precioso. Y todo se debe a nuestra práctica de invocar el nombre de Jesús a quien amamos. Por favor, invoquen. Díganle, oh Señor Jesús, te amo. Así es, y frecuentemente consideramos a Pablo en el Nuevo Testamento como la fuente de las grandes enseñanzas y doctrinas inspiradoras. Pero aquí estamos viendo su propio testimonio, cuando vino a Cristo. Bueno, volvamos nosotros a Witness Lee y este estudio vida tan maravilloso. Baptism is a great transfer. El bautismo es en realidad un gran traslado. Por esta razón, el ministerio neotestamentario empezó con el bautismo. Hemos subrayado el hecho de que el bautismo significa primeramente terminación y luego germinación. Mediante la terminación y la germinación se produce un verdadero traslado. No es de sorprender que el Nuevo Testamento empiece con el bautismo, lo cual indica que todo lo relacionado con el Antiguo Testamento debe ser desechado, a fin de tener un nuevo comienzo. Sin embargo, para muchos cristianos, el bautismo hoy es simplemente un ritual, por medio del cual las personas se hacen miembros de una religión. Esto es muy pobre. Cuando fuimos bautizados, debemos darnos cuenta que fuimos trasladados de Adán a Cristo. Muchos cristianos nunca han recibido la debida enseñanza acerca del bautismo. Otros, a pesar que saben que fueron trasladados de Adán a Cristo por medio del bautismo, lo toman como una simple doctrina y no lo aplican de forma práctica en su vida cristiana. Como cristianos, nosotros debemos encontrarnos fuera de Adán y debemos estar en Cristo. No debemos vivir más en la esfera de Adán, sino totalmente en la esfera de Cristo. Sería bueno que siempre que bauticemos a los nuevos creyentes, les exhortemos a que invoquen el nombre del Señor. Es decir, que mientras se bautizan, estén invocando. ¿No sería esto bueno? Así como es posible respirar y comer a la vez, también es posible ser bautizado e invocar el nombre del Señor al mismo tiempo. Invocar el nombre del Señor hace que el traslado que se efectúa mediante el bautismo sea más dinámico. Por tanto, sugiero que exhortemos a los que se bauticen a que invoquen el nombre del Señor, que digan, oh Señor Jesús, para que experimenten de forma más dinámica el traslado de Adán a Cristo. Lo que acabamos de escuchar del bautismo es maravilloso. Es algo que va más allá de un simple rito o algo para confirmar la experiencia de nuestra conversión.
El bautismo es un traslado para salir de Adán y entrar en Cristo. Ahora, Jorge, ¿no apreció usted cómo el llamado de Dios y el bautismo se combinan aquí para introducir al creyente en la experiencia práctica del traslado? Sí, yo realmente aprecié esta conexión, sobre todo el ver cómo este asunto de invocar el nombre del Señor en Hechos 22:16 es un adverbio que modifica el verbo ser bautizado. O sea que para que el bautismo sea una realidad hay que hacerlo invocando el nombre del Señor. También en 1 Corintios 12:3 dice que nadie puede decir Señor Jesús sino en el Espíritu Santo. Luego en 12:13 dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuanto más disfrutemos al Señor invocando su nombre al ser bautizados, más real se hace el bautismo. Víctor, yo he visto muchas veces que cuando las personas son bautizadas invocando el nombre del Señor, ese bautismo es diferente. La experiencia que tienen es un verdadero traslado de Adán a Cristo, de la religión a la persona misma de Cristo. Para disfrutar de la realidad del bautismo, debemos ser bautizados invocando el nombre del Señor. Jorge, quisiera que tuviéramos más tiempo para seguir adelante con este tema, pero por esta ocasión me parece que será suficiente. Gracias por habernos acompañado y que se repita su visita. Muchas gracias a usted por invitarme. Estudio Vida de los Hechos de los Apóstoles. Este es un juego de 4 libros con 72 mensajes que dio el hermano Witness Lee, mostrando el tema principal del libro, que es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu mediante los discípulos para producir las iglesias, el reino de Dios. En este juego de libros, el hermano Lee menciona todos los detalles del libro de los Hechos y nos presenta desde el punto de vista de vida cómo el Cristo resucitado se propagó en la iglesia primitiva. Les recomendamos este juego de libros a todos aquellos que quieren profundizarse en las riquezas del libro de los Hechos. Lucas relata todos los eventos que ocurrieron después de que Jesús ascendió a los cielos por medio de los apóstoles. No se pierdan este juego de libros que es muy importante para el entendimiento de lo que Dios está haciendo hoy día en la tierra. El Estudio Vida de Hechos por Witness Lee, un juego de 4 tomos y 72 mensajes. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso, porque muchas veces nos preguntamos cómo Dios edificará la iglesia. Él dijo en Mateo: yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola. Pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia.
Él usa Primera y Segunda de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios, pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Es altamente espiritual. Todos deben leer Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, que es un libro escrito por Witness Lee. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Un libro de Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.